Continuamos en este Emprendidos. Recuerde, cada mañana junto a ustedes, desde las 10 hasta las 12, estamos acompañándoles con harta entretención, por supuesto, con buenos invitados. Y TEDx constantemente se está renovando. Les voy a comentar que la próxima semana no es un colega solamente, llega un amigo aquí a TEDx Televisión. Llega mi querido, e insisto y recalco, mi querido Luis Sandoval, que nos va a acompañar de lunes a viernes a las 6 de la tarde con La Verdadera Historia. Todos los matices más oscuros del espectáculo, lo que la gente no comenta, lo que la gente no habla, lo que desconoce, podrás saberlo en este segmento junto a mi querido Luis Sandoval, para los amigos Luchito Lágrima, que va a estar con ustedes todos los días a las 6 de la tarde. Hay un spot, vamos a verlo, ¿no? ¿Les tinca? Vamos, ya. Ok. Soy Luis Sandoval, periodista de espectáculos. Todo lo que usted quiere saber de su artista favorito, romances, polémicas, escándalos y mucho más, lo encuentra acá, en La Verdadera Historia. No se lo puede perder de lunes a viernes por las pantallas de TEDx Televisión. La Verdadera Historia, de lunes a viernes, 18 horas, solo por TEDx Televisión. Un aplauso para Luis Sandoval, que se integra acá. Bienvenido a la familia TEDx. Bueno, el otro día lo llamé en cámara a Luis Sandoval, no me contestó, por lo tanto debo confesarle que estoy un poco sentido con él. Es más, a él no lo voy a invitar a Emprendidos, voy a invitar a Candy, a la mascota de él. Oye, él al Melate iba con la Candy, iba con la... De hecho, yo creo que la Candy tenía más participación que el mismo Luis en el programa, así que le mando un abrazo a Luis Sandoval y bueno, y espero que nos visite. Hay que comprometerlo para que venga en la semana a promocionar su bloque. ¿Va a venir? ¿Sí? Ya, para tenerle algo para comer, a recibirlo con algo como corresponde. Bueno, vamos a seguir en esta mañana. Recuerde, de lunes a viernes desde la próxima semana está La Verdadera Historia junto a Luis Sandoval. Vamos a hablar de contingencia porque estamos viviendo un año clave en distintos aspectos. Si lo conversamos con nuestro invitado, con nuestro entrevistado que está ya en el estudio, viene complejo no solamente en lo económico, estamos viviendo un momento político también de bastante tensión. Y asume justamente la presidencia de uno de los organismos más importantes en nuestro país, como es la Confederación de Producción y Comercio. Le damos la bienvenida a nuestro querido Ricardo Meves. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Gusto estar aquí con ustedes y con toda la gente que está mirando. Un gusto que esté con nosotros esta mañana y sobre todo con este importante desafío que tiene de cara a este 2023, asumir la presidencia de esta confederación que, insisto, es una de las más importantes de nuestro país y en un momento en que Chile los índices en lo económico no se ven muy positivos. Así es, pero es un desafío país y nos hemos propuesto, entre otras cosas, también abordar temas de seguridad, que es algo que nos afecta a cada uno de nosotros, el tema de las regiones también, porque es importante que la voz de la Confederación esté llegando permanentemente a regiones y el relacionamiento con la pequeña y mediana empresa. Muchas veces aquí a la CPC la ven como los grandes empresarios y la verdad que la realidad es un poquito distinta. Todos los gremios que conforman la CPC tienen más o menos entre un 80 y un 85% de pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, la idea es justamente en este macrosistema empresarial, realmente donde todos tienen espacio, poder avanzar y poder trabajar juntos. Así que el desafío efectivamente es importante, con un año, tú lo decías bien, complejo, con decrecimiento económico, con una situación política también que realmente nos tiene preocupados y hay varios aspectos que también podemos ir desarrollando. Mencionaba recién de este importante desafío que tiene que ver con la seguridad. Pero la seguridad puntualmente hace qué, porque la seguridad tiene varias lecturas, puede ser justamente por los delitos que están ocurriendo en nuestro país o puede ser también por la inestabilidad económica que estamos viendo y en la cual el inversor a veces teme de poner su platita en determinada empresa porque no sabe lo que podrá pasar en los próximos meses. La seguridad que les preocupa a ustedes, ¿hacia dónde apunta? Ambas. Ambas. Claro, porque cuando no hay seguridad física, cuando tú ves que hay delincuentes que asaltan a las personas, supermercados, centros comerciales, como lo hemos visto lamentablemente en el último tiempo, eso también afecta a que alguien que quiere invertir es parte del riesgo que va a mirar si lo hace o no lo hace. Claro. Pero también es la seguridad económica, la estabilidad en las reglas del juego,
lo que va pasando también desde el punto de vista legislativo, que es importante entonces que se proteja la inversión, particularmente la inversión extranjera. Entonces, cuando hablamos de seguridad, es todo, pero si lo podemos centrar en algo hoy día, que es lo que más nos está doliendo, es justamente la seguridad física, la que vemos lamentablemente todos los días en las noticias, ¿no es cierto?, de lo que está pasando. Bueno, más allá de la seguridad, ¿cuál podría ser quizás el segundo desafío más importante que debe asumir en este periodo? Te decía también el tema de las regiones. Muchas veces, como CPC, hemos estado un poquito fuera o lejano a las regiones. Y es importante porque en las regiones también se viven realidades distintas a las que se viven aquí en Santiago. Entonces también tenemos que colaborar con la descentralización del país y llevar la voz de la Confederación a regiones, pero también traernos de vuelta cuáles son esas inquietudes de regiones como por ejemplo la Araucanía, como por ejemplo lo que está pasando en las regiones norte, Iquique, Antofagasta, la región del Biobío, una región industrial muy potente. Entonces también tenemos que ir trabajando en conjunto para que, como te decía, levantar los problemas que se dan en regiones y también ir colaborando con determinadas soluciones, que es nuestro rol como máxima dirigencia empresarial. Es curioso cómo, siendo que estamos en el 2023 y las tecnologías hoy nos favorecen, hace muy fácil que estemos comunicados en cualquier parte del mundo, pero sin embargo en Chile pasa que la gente de regiones se siente en desventaja. Le pasa a la gente que está en Valparaíso cuando estamos a 1 hora y cuarto de Santiago. La situación se agudiza cuando hablamos del extremo norte, Arica, cuando hablamos del extremo sur. ¿De qué forma se podría apoyar justamente a las regiones? No solamente pasa, sino que dentro de la región también, a las localidades que son aledañas, muchas veces también se sienten que no tienen voz, que no le está llegando las ayudas, que no está llegando el desarrollo. Un tema, por ejemplo, que es vital, a propósito que estamos hoy día viendo la conectividad. Bueno, ¿cómo somos capaces de llegar con conectividad a todo el país? Fíjate que muchas veces un comerciante que está en alguna localidad lejana a un centro urbano tiene que ir a imprimir su boleta o hacer esa gestión a ese centro urbano. ¿Por qué? Porque no está la conectividad suficiente. Ahí es donde tenemos que ir mejorando. Hay, desde el punto de vista de la conectividad y la transmisión eléctrica, hay ciudades, por ejemplo, como Chillán y todo lo que tiene que ver a su alrededor, que no le está llegando la conectividad eléctrica suficiente para desarrollar proyectos. Esto lo hemos levantado también con los dirigentes de las regiones. Entonces, claramente ahí sí se puede ir apoyando la gestión para que las regiones no se sientan solas, no se sientan abandonadas, como es efectivamente el reclamo que permanentemente estamos escuchando. Acá uno se va encontrando en el desarrollo de los distintos portales de noticias con informaciones que son bastante preocupantes. Y por ejemplo, acá tengo un registro que dice: Haití, junto con Chile, son los únicos países de la región que verán decrecer su economía este año. ¿Cómo enfrentamos esto? Lo primero, Mario, es que efectivamente tengamos la seguridad y la certeza jurídica, porque eso es vital, eso es una condición habilitante para que las empresas inviertan. Cuando se invierte, se crece, y cuando se crece, hay mejores oportunidades para las personas, hay mejores puestos de trabajo, y claramente hoy día el gobierno tiene que generar esas condiciones para que el país pueda crecer. Fíjate que estamos también discutiendo una reforma tributaria. La reforma tributaria, elementos que tengan que ver con el crecimiento económico, porque en régimen un punto del PIB, ¿no es cierto?, que se genere va directamente a las arcas fiscales. Y por eso es que es importante también el crecimiento para que el propio gobierno pueda desarrollar su plan de trabajo. Y por lo tanto, hemos pedido que ojalá se incorpore en este proceso de reforma tributaria el factor crecimiento, que es vital también para el desarrollo de los países. Y así despegarnos de la última tabla, que es donde estamos hoy día, ¿no es cierto?, junto con Haití. Chile creo que nunca, desde que tengo memoria, ¿no es cierto?, ha estado en una situación de esta naturaleza y es preocupante. Entonces hay que habilitar las condiciones para que realmente podamos crecer. Conversamos fuera de cámara con nuestro invitado y yo le comentaba, yo soy parte del 38% que perdió la última elección. También he reconocido que apoyé la campaña del presidente Gabriel Boric, no activamente, pero sí, mi voto fue para allá. Pero sin embargo, también hay que ser bastante crítico con respecto a lo que se ha hecho, y este primer año de gobierno no fue bueno.
Conversamos hace unos días con Juan Sutil, expresidente también de la CEPES, y decía justamente la falta de pronto autocrítica que está existiendo al interior del oficialismo. ¿Tiene fe en que se podrá enmendar el rumbo? ¿Ve que se podrá corregir todo lo que se ha visto en este último periodo? Yo espero que sí. Fíjate que en septiembre, en el encuentro del comercio, yo invité al presidente Boric, estuvo en la sede de la Cámara Nacional de Comercio y hablamos justamente de confianza, crecimiento, competitividad y el compromiso. Y en ese sentido, claramente, lo que nosotros le planteamos es que para que el país pueda crecer, se requiere establecer lazos de confianza entre el gobierno, entre el empresario y también entre la comunidad y la sociedad. Por lo tanto, claramente, yo tengo la confianza nuevamente de que efectivamente el presidente pueda ordenar políticamente a su sector que se convenzan de que efectivamente es importante el crecimiento económico para el desarrollo de las políticas públicas. Si no hay recursos, mal se van a poder desarrollar esas políticas. Por lo tanto, yo realmente espero y también que se haga una revisión de los proyectos de ley que implican hoy día gastos para las empresas, porque se les ha recargado la mano efectivamente y se les recarga con la reforma tributaria, con la reforma de pensiones, con el proyecto 40 horas, pero sin crecimiento es bien poco lo que pueden aportar las empresas. Y cuando hablo de las empresas, hablo de todas las empresas, particularmente la mediana y la pequeña, porque ellas son las que más se pueden ver afectadas. Entonces, creo que aquí hay que hacer una revisión, ir por aquellos proyectos que son fundamentales, como es, por ejemplo, la reforma de las pensiones, pero también ir dejando, a lo menos de stand-by, aquellos proyectos que también le están pegando a la empresa porque no puede crecer, porque no puede invertir y no se puede desarrollar. Chile, más allá de las crisis económicas que estamos viviendo, está la crisis política, hay también un malestar en nuestra sociedad. Por lo tanto, la crisis va de distintos puntos y así como se ha tenido que asumir responsabilidades tanto de este gobierno como del gobierno anterior, ¿siente que hace quizás falta un mea culpa desde el mundo empresarial? A ver, hemos hecho ya varios mea culpa, Mario. Hemos reconocido y nos hemos hecho cargo de todos los problemas que han habido en el pasado, ¿no es cierto? Y nos seguimos haciendo cargo. Pero también vemos muchas otras cosas que las empresas han estado haciendo y han estado haciendo bien las cosas. Por ejemplo, el desarrollo de la seguridad social, ¿no es cierto? El rol de las mutualidades ha sido tremendamente importante para bajar la tasa de accidentabilidad que tienen las personas cuando trabajan. Ese es un elemento concreto. Entonces, claramente, ¿no es cierto?, podemos ir viendo que hay empresas que se han ido desarrollando, hay innovación, hay investigación. Mira lo que pasa, por ejemplo, en el sector agrícola. Hoy día en el sector agrícola, que ya se terminó la temporada de las cerezas, que trae ingresos importantes para el sector y para el país también, bueno, ahí hay mucha innovación, hay tecnología, hay elementos que realmente podemos decir con mucho orgullo que el empresario ha ido haciendo bien las cosas. Corregir las malas, por supuesto, haciéndonos cargo de ellas, pero también vayamos poniendo en relieve la importancia que tiene el empresario en el desarrollo del país. Existe una imagen que es irremediablemente negativa, sobre todo con los grandes empresarios. Cuando vemos, por ejemplo, los casos de colusión, y que en Chile damos cátedra porque hay colusión en las farmacias, en el papel higiénico, en los pollos también lo vimos en un momento, si no me equivoco. ¿Se ha logrado recuperar la imagen del mundo empresarial? ¿Y cuál es la posición de la CPC al respecto? Hemos ido avanzando y yo te diría que en el último tiempo se ha duplicado la mejora en la imagen del empresariado. Hoy día estamos con un reconocimiento cercano al 38%. Fue importante la participación del empresariado en la pandemia, en la consecución de elementos que ayudaran al sistema de salud para proteger a las personas, en definitiva, y tratar de aportar en cuanto al cuidado y al tratamiento del COVID en miles de chilenos. Yo creo que también eso ha ayudado mucho. Entonces, cuando las grandes causas han enfrentado al empresariado, el empresariado ha estado ahí disponible y ha estado haciendo cosas. Fíjate en el incendio que lamentablemente afectó a Viña del Mar. De nuevo, logramos acudir con varias empresas en un tema que para mí es muy significativo, que era que los niños tuvieran su Navidad.
los niños afectados. Bueno, ahí varias empresas de la Cámara de Comercio también de Valparaíso, todos concurrimos para que esos niños pudieran tener esa Navidad. Entonces, efectivamente, te digo, nos hacemos cargo de los problemas, pero también vayamos poniendo en relieve las otras cosas que el empresariado hemos ido haciendo y hacen que hoy día el reconocimiento de ciudadanos sea cercano al 38%, el doble de lo que teníamos hace 3 años atrás. Hemos conversado con distintas voces del mundo empresarial, del mundo político, y nos han entregado sus críticas con respecto a las reformas que se están discutiendo. La reforma tributaria por un lado, está la reforma de pensiones. Me gustaría conocer su visión, si de estos puntos de la reforma de partida, ¿qué es lo que hay que eliminar? ¿Y qué es lo que se puede rescatar? O definitivamente si es todo malo también que nos diga. Desde el punto de vista de la reforma tributaria, claramente nos preocupa el impacto que puede tener el impuesto al patrimonio, porque ahí está centrado el ahorro de las empresas. Cuando hay vacas flacas, ¿no es cierto? Muchas veces desde el patrimonio los empresarios hacemos uso de eso para incorporarlo al funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, ese tema sí nos preocupa muchísimo. Pero también desde el punto de vista de la reforma de pensiones. Yo planteé hace una semana atrás, ¿no es cierto?, en la presentación que hicimos en la Cámara de Diputados, mis inquietudes respecto, que no son las mías, son del sector, respecto a la reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque vemos que, si bien es cierto, los recursos que están hoy día, ¿no es cierto?, siguen siendo los trabajadores, esos son intocables, pero el sistema como tal, de alguna manera, va dejando de lado la participación y el rol que tiene la empresa privada en esto, creando elementos estatales, ¿no es cierto?, sobre los cuales tanto el usuario como las empresas vamos a tener que ir y venir. Entonces, eso también desalienta la inversión del sector privado. También desalienta la inversión privada cuando vemos que se puede afectar al mercado de capitales, porque eso significa también al final del día, Mario, que a cualquier persona, ciudadano a pie, le va a ser más caro tener un crédito hipotecario, un crédito de consumo, que son indispensables para el desarrollo de la vida normal. Entonces, esos son los temas que yo planteé, y también de cuestionarnos qué pasaba con el 6%, cuando la tasa de reemplazo, ¿no es cierto?, de las personas más vulnerables prácticamente está cubierta en un 100%, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese otro 6%? Entonces, ¿es 6? ¿No es 6? ¿Puede ser 4? Eso es lo que yo pedía, justamente que se revisara y se hiciera el diagnóstico nuevamente para ver cuánto es lo que corresponde. Sí tenemos que ir a un mecanismo que implique mayor solidaridad, por supuesto que sí, pero ¿cuánto? Eso es lo importante, sobre todo ante un escenario complejo desde el punto de vista económico. Hay una medida que ha sido bastante cuestionada, que fue impulsada en los últimos días del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que es este IVA a los servicios, ¿no? Y que nos complica a todos los profesionales, porque todos tendríamos que pagar un 19% de IVA por lo que... Y esto obviamente en este intento por tratar de financiar la pensión garantizada universal. ¿Era la única forma de poder financiarlo desde la economía? ¿Qué tanto les perjudica a las empresas también, me imagino, este 19% de los servicios? Mira, en el tiempo, y cuando vemos que 1 de cada 4 personas pagan impuestos en Chile, yo pienso que aquí la base se debería ir extendiendo, pero en el tiempo y en forma paulatina. Yo creo que esta ley, que fue hecha prácticamente en los últimos días, ¿no es cierto?, del mandato del presidente Piñera, fue hecha muy rápidamente. ¿Muy y creo improvisada que, quizás? Quizás improvisada, y hoy día estamos viendo los efectos adversos que eso tiene, porque, de nuevo, en un contexto de crecimiento económico, el recargar el 19% a quien va a, por ejemplo, la peluquería, ¿no es cierto? Bueno, tiene un problema esa persona, porque la recarga en un momento también que estamos con una inflación tremendamente grande. Entonces, estas cosas, para mi gusto, tienen que hacerse paulatinas, tienen que hacerse en el tiempo, y yo creo que hoy día la implementación, y por eso que se está y hemos planteado, pero no en el último minuto, sino que ya en mayo del año pasado nosotros planteamos la inconveniencia de esta norma, tanto al director de impuestos internos de la época, ¿no es cierto?, como a varias organizaciones, porque nos parecía que era una mala política, y por lo tanto espero yo que realmente eso se pueda remediar. Claramente. Es muy interesante lo que nos cuenta, porque normalmente, sobre todo los medios de comunicación, y ahí va el mea culpa a nosotros, hablamos justamente del malestar que existe por esta medida, pero no tuvo mucha difusión el planteamiento de ustedes en el mes de mayo, y que es un tiempo bastante prudente
para poder tomar las precauciones debidas para una medida que va a generar polémica. ¿Cómo ha sido la recepción del gobierno ante los planteamientos que ustedes han tenido? ¿Hay disposición al diálogo? Yo creo que el ministro Marcel en particular siempre ha tenido disposición al diálogo, aunque nos criticó a nosotros porque a su juicio habíamos presentado este tema o lo habíamos levantado a última hora. Lo que no es así, como te digo, porque Claro, esto lo vimos antes. Yo espero que hoy día haya una propuesta de solución para que todas las personas que están siendo afectadas realmente eso no ocurra y podamos resolver este problema. Ustedes representan una fuerza muy importante en nuestro país y también lo conversamos fuera de cámara. Yo tengo la sensación de que en un momento en que Chile es tan cuestionado políticamente, los chilenos de una u otra forma han recuperado la confianza en el mundo empresarial y han apostado también al crecimiento justamente, no solamente por las grandes empresas, también por, como dice usted, los pequeños y medianos empresarios. Pero obviamente ustedes también requieren de apoyo estatal. ¿Cuáles son las ayudas que piden al gobierno? ¿Qué es lo que ustedes le piden al gobierno en este momento? Seguridad. Y ojalá, y yo comparto con la ministra del Interior, por ejemplo, que todos hoy día que nos dijeron que no nos sentamos a la mesa de seguridad para sacar un plan nacional de seguridad, realmente se sienten a la mesa y se realice. Porque esto es fundamental para que las personas puedan llegar bien a sus casas, que puedan llegar seguras y tranquilas a sus casas, Mario. Eso es vital, que un trabajador pueda ir de su casa a su lugar de trabajo con tranquilidad es vital. Y por lo tanto, todo lo que se haga en materia de seguridad claramente tiene un impacto. Yo diría que las medianas o las pequeñas empresas necesitan mayor apoyo del Estado. Y ahí están los proyectos que se realizan a través de Cercotec, de la Corfo, está el FOGAPE para las pymes, ¿no es cierto?, que levantó el gobierno, las empresas constructoras también van a tener su apoyo, pero yo diría que fundamentalmente es trabajar tranquilos, y trabajar tranquilos tiene que ver con la seguridad física que hablábamos al principio, ¿no es cierto?, claro, pero también con la estabilidad en las reglas del juego. Yo creo que generándose ese espacio, nosotros vamos a poder estar tranquilos, los bancos van a estar tranquilos porque le va a disminuir también el riesgo de crédito, por lo tanto el acceso al crédito va a ser más amplio, los inversionistas internacionales van a poder llegar también a Chile, tal como lo ha estado promoviendo el propio ministro Marcel, ¿no es cierto? Pero claramente si aquí el tema de la seguridad es vital y por lo tanto el llamado es a todas las fuerzas políticas a que se sumen a realmente generar el espacio de seguridad que Chile necesita. Podríamos decir, y no sé si maneja alguna cifra al respecto, pero este dolor de cabeza que ha sido no solamente para este gobierno, para los últimos gobiernos, que es la seguridad, este dolor de cabeza que es los asaltos, camiones de pronto que son detenidos en la carretera, le roban toda la mercadería, ¿esto ha paralizado la inversión de una otra forma en Chile? Por lo menos uno en la matriz de riesgo que todos los empresarios de todos los portes hacen, dicen, bueno, esto es un tema, ¿cómo lo abordo? Fíjate que, de acuerdo a la cifra de Paz Ciudadana, el 28% ha aumentado los asaltos y la delincuencia. En el caso de las cifras que manejamos nosotros desde el comercio, cerca del 60% del comercio encuestado ha sido victimizado. 60%. Entonces, es muchísimo. ¿Y eso qué te dice de alguna manera? Que la gente está intranquila. Quien quiere hacer un emprendimiento en La Pintana, por ejemplo, nace su emprendimiento ya con barrote. Esa persona está adentro de su local, ¿no es cierto? Un comercio chiquitito, pero nace detrás de las rejas y eso no puede ser. Son otros los que deben estar detrás de la reja y claro, no el comerciante. Por lo tanto, ahí hay dos cifras que realmente son preocupantes. Pero además de eso, cuando yo te hablo de que cerca del 60% del comercio ha sido victimizado, lo que pasa, hay 1 de cada 4 además ve que hay mayor nivel de delincuencia en ese proceso de victimización. Y cuando tú recorres Santiago o cualquier otra región del país, claramente no puedes muchas veces acceder a tu local comercial porque está tomado por el comercio ambulante, que ese es otro flagelo que está de alguna manera derivando de el tema vinculado de alguna manera con la delincuencia. Entonces, insisto, aquí el tema pasa por que todas las fuerzas políticas del país se unan en términos de en torno a una seguridad y una paz, en definitiva, que necesitamos. Queda la sensación de pronto, sobre todo con los pequeños y medianos empresarios,
que el Estado es un poquito severo con ellos, porque son los que normalmente mueven el país a través de sus impuestos, porque la persona incluso que compra un kilo de pan ya, de esos 2.000 pesos, 400 van justamente a arcas fiscales, y sin embargo los apoyos que se entregan a veces son como demasiado segmentados, los FOGAPE, que son muchos los requisitos los cuales deben cumplir para poder acceder. De pronto no haría falta un poquito más de apoyo justamente a ese sector del mundo empresarial que necesita levantar. A ver, siempre van a requerir apoyo y tienen que ser el apoyo en empresas que realmente sean viables en el tiempo. Aquí, porque siempre, Mario, los recursos del Estado son absolutamente limitados. Lo de todas las personas, pero el Estado tiene recursos limitados. Por lo tanto, claramente tiene que haber un apoyo, pero focalizado en aquellas empresas que realmente pueden sostenerse en el tiempo. De lo contrario, lamentablemente, normalmente además hay un nivel de empresas que terminan quebrando por distintas cosas, ya sea por gestión o porque el negocio sencillamente no era bueno o no era el momento indicado. Entonces, aquí es vital también por efectos macroeconómicos que el gobierno pueda apoyar a la pequeña y mediana empresa, pero lo más focalizado posible, porque como te digo, los recursos son muy limitados. Yendo más allá de la delincuencia, este proceso constitucional que vivimos durante el año 2021 y parte del 2022, y este acuerdo constituyente que estamos aún trabajando, ¿no habrá fomentado un poco la inseguridad al momento de la inversión en Chile? Yo creo que todo el proceso constituyente anterior sí tuvo un impacto en la seguridad y la estabilidad de nuestro país. Claro. Económica, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque ahí, de alguna manera, queda en cuestión la seguridad jurídica, ¿no es cierto?, dado cómo está planteado el proyecto. Ahora hay un acuerdo, yo creo que ese acuerdo hay que valorarlo porque está hecho dentro del marco que nosotros todos conocemos como donde realmente concurren las fuerzas políticas y permiten llegar a acuerdos, que es el Congreso Nacional. Y yo creo que en ese sentido el valorar las instituciones es tremendamente importante y eso es lo que a nosotros nos da estabilidad, eso es lo que de alguna manera hace entendible, ¿no es cierto?, los procesos internos, por ejemplo, al inversionista privado, cuando ven que hoy día ante una mala propuesta, ¿no es cierto?, el pueblo chileno la rechaza y vamos a otra propuesta. Bueno, eso da cuenta de que la institucionalidad chilena también está funcionando. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que el acuerdo es un buen acuerdo, falta que se promulgue la ley ya para que empiece, ¿no es cierto?, a correr con los plazos, etcétera, pero creo que tenemos que cuidar nosotros las instituciones y la institucionalidad que se da en el marco de este acuerdo, creo que es importante para salir de una vez por todas y tener una nueva constitución. Porque eso es lo que en general la ciudadanía ha planteado, eso es lo que quiere, y sacando ya una nueva constitución, claramente yo creo nos va a dar espacio, tranquilidad, certeza jurídica, todos los elementos, porque ya vamos a saber qué es lo que tenemos que cumplir. ¿Este acuerdo en el fondo nos haría retomar el rumbo política y socialmente en Chile? Yo pienso que sí, porque no nos olvidemos que quienes están ahí fueron electos por nosotros mismos. Y por lo tanto tienen las competencias para realmente desarrollar su función. Y por lo tanto yo creo que sí puede, en la medida que las cosas se hagan bien, pueden reencauzar entonces los problemas. Y no solamente eso, Mario, sino que también poner foco en cuáles son las necesidades reales de la gente. Si aquí, cuando uno ve, la Constitución no está dentro de las necesidades más inmediatas, hay otros elementos, hay gente que necesita vivienda, hay gente que necesita salud. Mira lo que está pasando hoy día, hay cerca de 300.000 personas en lista de espera. Eso no se soluciona con la Constitución, eso se soluciona con buena gestión al interior de los hospitales públicos, por ejemplo. Hoy día más o menos un 60%, un poquito menos, de esas atenciones de las personas que están en FONASA, ¿no es cierto?, acuden al sistema privado de salud. ¿Por qué? Porque el sistema público no le está dando solución. El tema de la educación, mira los efectos que ha tenido, ¿no es cierto?, la pandemia en el tema de educación. Hoy día estamos con problemas severos en la educación, que es el camino para que la gente
partiendo por los niños, ¿no es cierto?, se desarrollen en toda su magnitud. Entonces, claramente, esos temas no están en la Constitución Política de la República, son temas de gestión. Estamos junto a Ricardo Meves, presidente de la Confederación de la Producción y Comercio. En los últimos minutos, proyecciones para la Confederación, por lo menos para este año 2023. No son buenas porque ahí estamos bastante alineados con lo que dicen los economistas. Chile va a decrecer entre un 1 y un 2% eventualmente, con un menos 5% de inversión, con una inflación del 12,3%, ¿no es cierto?, que salió. La verdad es que no es bueno, pero sí esperamos ya que hacia fines de este año, bien el 2024, resolviéndose todos los problemas y todos los temas que hemos ido conversando a lo largo de esta entrevista. Mario, creo que sí podemos esperar que haya un repunte en el crecimiento económico que todos lo necesitamos. Muchas gracias por su visita a Emprendido. Muchas gracias a ti. Wow, se viene un año complejo, un año difícil, pero tratar de ponerle ganas y ponerle mucho ánimo. Nosotros seguimos en Emprendido, recuerden horario matinal, hacemos una pausa y ya regresamos.